En los profundos de Richmond Palace, en una mañana de marzo frío de 1603, los courtieros descubrieron algo que los calentaría a los huesos. Entre las personalidades personales del monarca más poderoso de Inglaterra, había una carta, un documento tan disturbante que sus contenidos fueron inmediatamente cerrados de vista pública. La reina Elizabeth A., la Virgen Reina, que había gobernado Inglaterra durante 45 años, murió bajo circunstancias mucho más siniestras que los libros históricos se atreverían a revelar. Lo que encontraron en esa carta sugeriría que su muerte no fue el paso pacífico de un monarca que se estrenaba, sino la culminación de décadas de poesía lenta y deliberada, posiblemente por su propia mano. La mujer que había derrotado a la Armada Española, que había transformado a Inglaterra en un poder marítimo, que había dado su nombre a un entero año, que había pasado sus últimos años como prisionero de su propia vanidad. El mismo maquillaje que usaba para mantener su hermosa leyenda podría haber sido el instrumento de su destrucción. Pero la verdad detrás de la muerte de Elizabeth se encuentra más profunda que la poesía cosmética. Se encuentra en los puntos más oscuros de la política de Tudor, donde la sobrevivencia significaba decepción y donde incluso las reinas no estaban a salvo de aquellos que afirmaban servirlas. Esta no es la historia de Gloriana que aprendiste en la escuela. Esta es la historia de una mujer atrapada entre las imposibles exigencias de poder y femenilidad, cuyos intentos desesperados de preservar su imagen podrían haber costado a ella todo. La evidencia sugiere que Elizabeth A. no simplemente murió. Fue asesinada lentamente, posiblemente por sus propias elecciones, en uno de los finales más prolongados y trágicos de la historia. El camino de Elizabeth Tudor al trono fue cerrado con sangre desde el momento de su nación. Nacida a Henry VIII y a su segunda esposa, Anne Boleyn, Elizabeth entró en un mundo donde su propia existencia fue considerada ilegítima por mucha de Europa. Su padre, desesperado por un héroe masculino, ya había expulsado a Inglaterra de la Iglesia Católica y plungió a la nación en una turmoila religiosa. Cuando Elizabeth tenía apenas 2 años, ella vio algo que la asesinaría por el resto de su vida, la destrucción sistemática de su madre. Y la ejecución de Anne Boleyn en 1536 no fue una acción rápida. Henry VIII, dispuesto a justificar sus acciones, orquestó una campaña de asesinato de carácter que pintó a Anne como una adulterada, una monja y un traidor. La joven Elizabeth observó cómo su madre fue retirada de su título, su casamiento fue declarado inválido y su propia existencia fue retirada de los récords oficiales. El 19 de mayo de 1536, Anne Boleyn fue llevada a la escáfola en la Torre de Londres, donde un soldado francés, especialmente impuesto por la ocasión, rompió la cabeza con un solo golpe. Elizabeth, declarada ilegítima, de repente estaba sin madre y sin título, existiendo a la gracia de un padre que había provenado que mataría a sus propias esposas. El impacto psicológico de este trauma no puede ser overstado. Elizabeth creció sabiendo que su padre había asesinado a su madre, que su nacimiento había sido el catálogo de la muerte de su madre, y que su propia vida dependía completamente de su capacidad de placer a un hombre capaz de ordenar la ejecución de aquellos a los que él antes afirmó que amaba. El tribunal de Tudor fue un lugar donde los niños aprendieron que el amor era temporario, que el poder era todo, y que incluso las relaciones más cercanas podían convertirse en mortales sin preguntas. Henrys siguientes casas y divorcios solo reivindicaron estas lecciones. Elizabeth observó a su padre casarse con Jane Seymour, quien murió dando nacimiento a su hermana, Edward. Observó el anulamiento sucio de Henry's marriage a Anne of Clovis y vio la gruesa ejecución de Catherine Howard, su quinta abuela, quien estaba atrapada gritando al bloque por la supuesta adultería. Cada casamiento, cada divorcio, cada ejecución enseñó a Elizabeth que la sobrevivencia en el mundo de Tudor requería constante vigilancia y absoluta control. La joven princesa aprendió a navegar este ambiente desgraciado por convertirse en un maestro de decepción. Ella excelía en sus estudios, maestrando latino, griego, francés y italiano, y entendiendo que la inteligencia era su única arma relajada. Cultivó una imagen de piedad protestante mientras cuestionaba privadamente toda la autoridad religiosa. Lo más importante, aprendió a leer los sutiles señales de la política judicial, entendiendo que su vida podía depender de interpretar un vistazo, un gesto o una palabra escogida con cuidado.
A la vez que Henry VIII murió en 1547, Elizabeth ya había desarrollado las habilidades que le servirían como reina. La habilidad de presentar múltiples fases a diferentes audiencias. Un talento para decir mucho mientras revela nada. Y una comprensión de que el poder requería la constante amenaza de la violencia. Ella había aprendido que ser una mujer en poder significaba estar perpetuamente en sospecha, y que la sobrevivencia requería sacrificar deseos personales por necesidad política. El trauma de su infancia creó la fundación para todo lo que seguiría. La obsesión con su apariencia más tarde, su refusión de casarse, su atención paranoica a la lealtad y, al final, sus años trágicos. Todo surgió de las lecciones aprendidas en esos años abiertos de sangre cuando descubrió que incluso los padres reales podían ser ejecucionistas. En octubre de 1562, a los 29 años, la reina Elizabeth II enfrentó lo que se convertiría en la crisis definida de su reina y el comienzo de su descienda lenta en la vanidad que eventualmente la mataría. Smallpox, la enfermedad que ya había firmado cientos de vidas a través de Europa, atrapó a la reina joven con fuerza devastadora. Por días, estaba cerca de la muerte en el palacio de Hampton Court, su cuerpo quemando con fiebre, sus consejeras gritando sobre la sucesión en los corredores fuera de su palacio. Cuando finalmente surgió de la crisis, Elizabeth descubrió que la enfermedad la dejó con algo peor que las heridas físicas. Destruyó lo único que valoraba por encima de todo, su hermosa leyenda. Las pequeñas bocas rompieron el rostro de Elizabeth, dejando marcas profundas en su piel, en particular en su cabeza y labios. En una edad en la que la apariencia de un monarca era considerada una reflexión de favor divino, este desfiguramiento no era solo cosmético, era una catástrofe política. La belleza de Elizabeth había sido una de sus herramientas diplomáticas más poderosas, usada para manipular a embajadores extranjeros y mantener la ficción que ella podría casarse para asegurar alianzas. Los tribunales europeos la describieron como teniendo piel blanca como nieve y una complexión que parecía brillar con una luz interna. Esa mujer se había ido para siempre. El impacto psicológico de esta transformación no puede ser subestimado. Elizabeth había crecido entendiendo que su poder era tenuoso, dependiente de mantener el balance delicado entre ser desirable suficientemente para atraer a embajadores pero independiente suficientemente para evitar casarse. Su belleza había sido su armadura, su arma y su espada. Sin ella, se sintió vulnerable en formas que iban mucho más allá de lo físico. Los observadores del puerto notaron que después de su recuperación, la reina se volvió cada vez más obsesionada con los espejos, gastando horas cada día examinando su reflexión y experimentando con diferentes tratamientos cosméticos. Fue durante este periodo que Elizabeth I encontró los cosméticos basados en LED que eventualmente la matarían. Venetian Ceruse, una mezcla de LED blanca y vinagre, prometió crear la complejidad blanca y lisa que era la altura de la moda entre la nobilidad europea. La substancia era caro, exclusiva y devastadoramente efectiva en cubrir imperfecciones. Cuando se aplicaba bien, podía completamente mascar las marcas de los pocos que se habían dejado atrás, creando una suaveza artificial que resemblaba a su antigua belleza. Elizabeth, mientras esperaba, describió el ritual elaborado que rodeaba la aplicación de la maquillaje diaria de la reina. Cada mañana, se sentaba durante horas mientras se aplicaban las capas de ceruse a su cara, cabello y manos. El proceso era doloroso, requiriendo múltiples zapatos para alcanzar la opacidad deseada. Sobre esta base, se aplicaban adicionales cosméticos. Se aplicaban colosos en los ojos, rouge hecho de sulfato de mercurio en los labios y detalles pintados delicados para enfatizar sus características. Los resultados inmediatos fueron espectaculares. Los embajadores extranjeros de nuevo aplaudieron la apariencia de Elizabeth, notando su piel de alabastero y su belleza etérea. Las negociaciones de caza se terminaron con vigor renovado mientras los principios europeos competían por la mano de la reina virgen. Elizabeth había usado su química para restaurar su poder político, pero también había comenzado un proceso que se fue arruinando lentamente su cuerpo durante 4 décadas. La tragedia de la transformación de Elizabeth después de Smallpox fue que funcionó demasiado bien. Los cosméticos basados en la capa no solo cubrían sus heridas, sino que crearon una imagen de perfección extranjera que se convirtió en central de su identidad real.
No podía abandonar el maquillaje sin revelar la piel dañada detrás, y no podía continuar usándolo sin sujetarse a dosis diarias de metal tóxico. Había elegido la belleza por la salud, el poder político por el bienestar físico, y en hacerlo, se había puesto en camino hacia una muerte lenta y agonizante. Lo que comenzó como una solución cosmética para cubrir las heridas de smallpox se evolucionó gradualmente en algo mucho más siniestro. Un ritual diario de la poesía que continuaría durante 40 años. La rutina de maquillaje de Elizabeth, que Cortier describió como durando hasta 4 horas cada mañana, involucra la aplicación sistemática de sustancias que la ciencia moderna reconoce como una de las más peligrosas químicas conocidas a la humanidad. La venetiana Cyrrus que formó la base de su apariencia contenía concentraciones de LED que asomaban a los toxicólogos contemporáneos, mientras que los adicionales cosméticos en la superficie introdujeron mercurio, arsénico y otros componentes muertos en su sistema. La LAR en la Cyrrus fue particularmente insidiosa porque se absorbió directamente a través de la piel y se acumulaba en las tísulas del cuerpo con el tiempo. A pesar de la poesía acuta que produce síntomas inmediatos, la exposición a la LED crónica crea una degradación lenta de la función mental y física que puede llevar décadas para convertirse en aparente. La aplicación diaria de LED basado en la maquillaje de la Cyrrus significaba que recibió dosis de este metal tóxico que superaba lo que sería considerado seguro incluso para los trabajadores industriales en los tiempos modernos. Las cuentas contemporáneas describen la maquillaje de la reina como tan grueso que parecía una mascarilla más que los cosméticos tradicionales. Los visitantes al tribunal notaron que la cara de Elizabeth parecía ser cargada de mármol con una suaveza innatural que parecía brillar en la luz de la lámpara. El efecto fue logrado a través de la aplicación de múltiples cajas de Cyrrus, cada una construyendo la última para crear una superficie casi porcelana. Esta apariencia máscara se asoció tanto con Elizabeth que muchos sujetos nunca habían visto su cara natural. La dependencia psicológica que se desarrolló alrededor de esta rutina cosmética era tan peligrosa como la poesía física. Elizabeth se convirtió en convencida de que su poder y legitimidad dependían de mantener esta apariencia artificial. Obligó a la creación de muestras realísticas en sus años más tardes, insistiendo en que todas las imágenes muestran a ella con la cara suave y aguda creada por su maquillaje. Las famosas muestras de juventud que proliferaron durante las últimas décadas de su reina no eran convenciones artísticas, sino propaganda deliberada diseñada para conceder la realidad de su condición deteriorante. El proceso de aplicación se volvió cada vez más elaborado a medida que Elizabeth creció y los efectos de la poesía de LED se volvieron más aparentes. Sus mujeres en la espera reportaron que la reina requería aplicaciones más gruesas de Cyrrus para lograr el efecto deseado, mientras que su piel natural se volvió más dañada y descolorada. Lo que había sido antes un par de capas de maquillaje se convirtió en un proyecto de construcción, con cosméticos aplicados tan gruesamente que se romperían y romperían durante el día, requiriendo constantes toques y reparaciones. El costo económico de esta rutina cosmética estaba estallando. Elizabeth gastó el equivalente de millones de dólares en moneda moderna en sus suministros de maquillaje, importando los mejores Cyrrus de Venice y pigmentos exóticos de todo el mundo conocido. Las expensas cosméticas de la reina representaban una gran porción del presupuesto royal, reflejando tanto la importancia que dio a su apariencia y las aumentadas cuantías de maquillaje necesarias para mantener la ilusión de la juventud y la belleza. Lo más trágico es que Elizabeth parecía entender la naturaleza peligrosa de su rutina cosmética, pero sentía poderoso abandonarla. Varios de sus advisors más cercanos, incluyendo William Cecil, Lord Burleigh, le pidieron que redujera su uso de maquillaje, especialmente cuando se circulaban reportes sobre las muertes de otras mujeres nobles de la poesía cosmética. La respuesta de Elizabeth siempre ha sido la misma. No podía aparecer ante sus asuntos o dignitarios extranjeros sin su cara, como llamaba su maquillaje. La apariencia artificial había sido tan central a su identidad como reina, que la eliminación se sintió como abdicarse del trono. A medida que la dependencia de Elizabeth se profundizó en los cosméticos basados en LED, la Corte Suprema transformó en un teatro bizarro de decepción, donde la realidad se volvió cada vez más difícil de distinguir de la actuación. La reina's creciente paranoia sobre su apariencia llevó a la instalación de especialmente diseñados espejos a través de sus palacios, superficies que habían sido suavemente curvadas o pintadas para presentar una reflexión más desagradable.
Estos espejos, diseñados por artistas venecos a gran costo, crearon un ambiente donde Elizabeth podía mantener la ilusión de que su transformación cosmética fue sucesiva, incluso cuando su apariencia natural se deterioró debajo del maquillaje poesío. Los efectos psicológicos del poesía de LED crónica comenzaron a manifestarse en el comportamiento de Elizabeth durante los años 1580, aunque los años de juicio atribuyeron su conducta cada vez más errática a los estrés de la regla. El poesía de LED típicamente produce síntomas que incluyen irritabilidad, pérdida de memoria, dificultad de concentración y periodos de confusión, todo lo que se volvió cada vez más evidente en la reina de la edad. Sus famosas tantrumas de témpera, que habían sido calculadas como displazos de autoridad real, se convirtieron en explosiones impredecibles de raza que asomaron a sus advisors más confiados. El ritual diario de aplicar su maquillaje se convirtió en una forma de tortura que Elizabeth parecía incapaz de escapar. Sus mujeres en espera describían un proceso que era tan físicamente doloroso como emocionalmente devastador. El poesía de LED quemó su piel, causando rojo y irritación que requería aún más maquillaje para concebir. El peso de los cosméticos, aplicados en capas tan gruesas que parecían plástico, causaron dolor de cabeza y hicieron difíciles las expresiones faciales. La famosa sonrisa de Elizabeth, que antes se describía como radiante y alucinante, se convirtió en una grima rígida mantenida por fuerza de voluntad. Los intentos de la reina para preservar su apariencia joven se volvieron cada vez más desesperados y bizarros. Empezó a experimentar con técnicas cosméticas que bordaban en lo grotesco, incluyendo la aplicación de carne rara a su cara como un tratamiento supuestamente antiagentado y el uso de compondos basados en mercurio que prometían restaurar su complexión natural. Estos tratamientos, recomendados por médicos de la corte que no entendían nada sobre la quimioterapia involucrada, solo añadían a la pesadilla tóxica que su cuerpo ya estaba cargando. Los embajadores extranjeros empezaron a reportar observaciones perturbadoras sobre la apariencia y el comportamiento de Elizabeth. El embajador venezolano notó que las manos de la reina se movían constantemente, su palabra era a veces aburrida y su memoria parecía fallar. Más alarmante, él reportó que su maquillaje empezó a tomar un tinto verde, sugiriendo que las reacciones químicas que ocurrían en su piel eran visibles incluso a través de las cascadas de cosméticos. Estos reportes, circulados a través de las cortes europeas, comenzaron a interrumpir la autoridad diplomática de Elizabeth cuando los poderes extranjeros preguntaron si ella era mentalmente y físicamente capaz de gobernar. El aspecto más trágico de este periodo fue la creciente isolación de Elizabeth. Como su comportamiento se volvió más errático y su apariencia más artificial, empezó a renunciar a las apariencias públicas y a limitar el acceso a sus salas privadas. La reina, que una vez soñaba con la adoración pública y la intriga diplomática, se convirtió en un recluso, que aparecía solo para las funciones de Estado más esenciales. Incluso entonces, insistió en aparecer en habitaciones cerradas, donde el estento completo de su transformación cosmética sería menos aparente. La corte se adaptó a la condición deteriorante de Elizabeth desarrollando un sistema elaborado de protocolos diseñado para proteger la dignidad de la reina y la seguridad de la corte. Reglas específicas gobernaban cómo cercano se podía acercarse a la reina a la luz adecuada para los espectadores y los temas aceptables de conversación. Estos protocolos, presentados como cuestiones de ética reina, eran en realidad medidas de seguridad diseñadas para evitar situaciones en las que la condición de Elizabeth podría ser aparente a los visitantes o en las que su comportamiento cada vez más impredecible podría crear accidentes peligrosos. A los años 1590, los efectos acumulados de 4 décadas de posicionamiento de LED comenzaron a transformar a Elizabeth y de la monarquía más formidable de Inglaterra en una figura trágica cuyo control sobre la realidad se estaba desviando lentamente. La reina, que había comandado respeto a través de su brillante inteligencia y acumen político, ahora luchaba con funciones cognitivas básicas, aunque los protocolos de la corte elaborados alrededor de su persona le hicieron difícil para nadie asesorar el verdadero estento de su desviación. Los advisors más cercanos a ella se encontraron manejando no solo un reino, sino también un rey cada vez más instable cuyas decisiones no podían ser más confiables. Los síntomas físicos de la posición de la LED crónica se habían convertido en imposibles de concebir, a pesar de las cajas de cosméticos aplicadas cada mañana.
Las manos de Elizabeth, que una vez se aplaudían por su elegancia, ahora temblan constantemente, una condición que sus médicos atribuyeron a una disposición nerviosa, pero que la medicina moderna reconocería como un signo clásico de una toxicidad de metal pesada. Su caminata, una vez describida como graciosa y comandante, se había convertido en inestable, requiriendo que la mantuviera en la tienda o en la corte para el apoyo. Lo más disturbante fue que su famoso cabello rojo empezó a caer en patas, lo que la forzó a relajarse de las uñas cada vez más elaboradas para mantener su apariencia pública. El estado mental de la reina mostró una deterioración aún más alarmante. A veces olvidaba los nombres de los cortes de largo plazo o se confundía con los básicos hechos del gobierno. Durante un incidente particularmente disturbante, Elizabeth fue encontrada en sus cámaras privadas hablando animadamente con su reflexión en un espejo, aparentemente creyendo que estaba conversando con su madre, Anne Boleyn. Esos episodios se volvieron más frecuentes a medida que la década avanzaba, aunque se cubrían con cuidado de todos los miembros más confiables de su familia. El comportamiento de Elizabeth con respecto a sus cortes se volvió cada vez más erótico y a veces violento. Se volaba a las llantas sobre temas triviales, golpeando a los servidores con sus manos o cualquier objeto que estuviera a su alcance. Estas explosiones fueron seguidas por periodos de profunda melancolía, en los que se rehusaba a hablar por días a la vez. Los efectos psicológicos del poesía de LED, que incluyen depresión, ansiedad y cambios de personalidad, se combinaron con el proceso de edad natural para crear un gobernador que era a veces impredecible y a veces peligroso. La rutina de maquillaje que había sido la salvación de Elizabeth ahora se convirtió en una forma de tortura diaria. El proceso de aplicación, que le requería quedarse sin movimiento durante horas, se volvió físicamente agonizante cuando su cuerpo se rompió con los tremores y dolor de músculos asociado con la poesía de LED. Sin embargo, no podía abandonar los cosméticos sin revelar el estento de su deterioración física. Bajo las cajas de ceruza, su piel se había descolorizado y lesionado, resemblando más al parchment que a la carne humana. Los cosméticos tóxicos habían esencialmente momificado su cara mientras aún estaba viva. Tal vez más trágicamente, Elizabeth parecía entender lo que estaba pasando con ella. En momentos privados, con sus madres más cercanas esperando, ella hablaba de sentirse envenenada por la belleza y expresaba regresos sobre las elecciones que habían llevado a su actual condición. Sin embargo, se sentía atrapada por la imagen que había creado, incapaz de aparecer ante su sujeto sin la transformación cosmética elaborada que la estaba matando. La Virgen Reina se había convertido en un prisionero de su propia vanidad, cerrada en un ciclo de destrucción que no podía romper. El reino mismo comenzó a sufrir el descanso de Elizabeth. Decisiones importantes se detuvieron por semanas mientras que la reina luchaba con la confusión o quedaba cerrada en sus habitaciones durante sus episodios más oscuros. La política extranjera se volvió inconsistente ya que el estado mental de Elizabeth afectó su habilidad para mantener las relaciones diplomáticas complejas que habían hecho de Inglaterra una gran fuerza europea. La corte, una vez un centro de aprendizaje y cultura, se convirtió en un lugar de conversaciones silenciadas y una cuidada navegación alrededor de un monarca cada vez más instable. El invierno de 1602 marcó el comienzo de la última descendencia de Elizabeth hacia la locura que caracterizaría sus últimos meses. Los efectos acumulados de 4 décadas de poesía de LED alcanzaron un frasco crítico, produciendo síntomas que no podían ser más ocultos de los observadores más casuales. La reina, que había sido celebrada por su sabiduría y la conciencia política, ahora luchaba para mantener conversaciones coherentes, a menudo deteniendo a medida de la sentencia como si hubiera olvidado lo que estaba diciendo. Sus courtiers observaban en horror cómo la mujer que había definido una edad desapareció lentamente ante sus ojos. La más perturbadora manifestación de la condición deteriorante de Elizabeth fue su creciente obsesión con la muerte y el supernatural. Empezó a reportar apariciones de personas de su pasado, incluyendo a su madre executada, Anne Boleyn, y a su hermana medio, Mary Tudor. Estas alucinaciones, que la medicina moderna reconocería como síntomas de poesía de LED severa, convencieron a Elizabeth de que estaba siendo asesinada por los sospechosos de los que habían sufrido bajo la regla de Tudor. Ella pasaba horas hablando de caderas vacías, aparentemente llevando a cabo conversaciones con estos visitantes espectrales.
La condición física de Elizabeth se había convertido en grotesca. Los décadas de cosméticos basados en LED habían dejado su piel natural tan dañada que no podía más curarse correctamente. Las heridas y lesiones cubrían su cara y manos, llorando constantemente y creando un olor que incluso los perfumes más fuertes no podían mascar. Su cabello, lo que quedaba poco, se volvió completamente blanco y se cayó en trozos. Lo más asombroso de todo, sus dientes empezaron a volver negros y a caer, un común resultado de la poesía de Mercurio de la Rouge que había usado durante décadas. La rutina de maquillaje, que una vez tomó 4 horas, ahora requería días completos. Se necesitaban múltiples capas de cosméticos para crear incluso la semblanza de una cara humana, y el proceso tenía que ser repetido varias veces a medida que el peso de los cosméticos les causaba que se rompieran y se caeran. Las mujeres de Elizabeth en la espera describían aplicar maquillaje tan oscuro que parecía una mascarilla de muerte más que cosméticos. La cara de la reina se había convertido en un proyecto de construcción, reconstruido cada día de materiales tóxicos que la mataban lentamente. Quizás más trágicamente, los últimos meses de Elizabeth fueron marcados por una terrible claridad sobre su condición. En sus momentos lucidos, entendió exactamente lo que le había pasado y expresó un profundo regreso sobre las elecciones que habían llevado a su estado actual. Hablaba de ser devorado por la vanidad y describía su cara como un jardín de poesía que había crecido cada año más muerto. Estos momentos de conciencia fueron seguidos por periodos de confusión y alucinación que sugerían que su cerebro estaba siendo sistemáticamente dañado por los metales pesados en su sistema. El comportamiento de la reina se volvió cada vez más erótico y a veces peligroso. Se volaba a violentos agitos, lanzando objetos y atrapando a cualquiera en alcance. Durante un episodio particularmente disturbante, se encontró en sus habitaciones intentando romper el maquillaje de su cara con sus dientes, intentando remover lo que llamaba el maquillaje de la poesía. Las heridas resultantes requirieron semanas para curarse y dejaron heridas permanentes que necesitaban aplicaciones más espesas de cosméticos. La última aparición pública de Elizabeth en el comienzo del Parlamento, en noviembre de 1602, sorprendió incluso a aquellos que habían seguido su descanso. Los testigos describieron una figura que Baranco parecía a la legendaria reina virgen, con ropa elaborada y cosméticos, pero claramente muriéndose. Su palabra era aburrida y largamente incoherente, y tenía que ser apoyada por las cortias para evitar que se cayera. La mujer que había comandado el respeto y el miedo de los reyes más poderosos de Europa había sido reducida a un espectáculo trágico, una recuerda viva del precio de la vanidad y los peligros de perseguir la belleza a cualquier coste. En las últimas semanas de la vida de Elizabeth de Sotheby, mientras moría en el palacio de Richmond, el comportamiento de la reina tomó una urgencia que alargó incluso a sus cortias más experimentadas. A pesar de su condición física deteriorada y episodios de confusión cada vez más frecuentes, Elizabeth se convirtió en obsesionada en escribir lo que ella llamaba su final testamento, un documento que trabajó en secreto, a menudo durante las horas de la mañana cuando el palacio estaba silencioso y su mente parecía la más clara. Esta carta, que se descubriría entre sus propiedades después de su muerte, contaba revelaciones tan perturbadoras que fueron inmediatamente suprimidas por su sucesor, James de Stur. Las sesiones de escribir secretas de la reina se realizaron en su cuarto más privado, un cuarto donde solo permitía a su más confiada señora en la espera, Catherine Carey, que la asistiera. Carey después describió encontrar a Elizabeth en el cuarto más privado de la reina. Elizabeth se acercaba a su mesa de escribir, sus manos se movían violentamente mientras luchaba para formar cartas con un pañuelo que parecía casi demasiado pesado para que la mantuviera. El acto físico de escribir se había convertido en una tortura para la reina, cuyo sistema nervioso poisonado por la leña podía bastante controlar sus movimientos, y aún así persistió con determinación desesperada. Lo que hizo de la última carta de Elizabeth tan sorprendente fue su brutal honestidad sobre la realidad de su reina y el precio que le pagó por poder. En una carta tremulante que se volvió cada vez más ilegible a medida que su condición se esforzaba, se confesó a décadas de decepción, manipulación y lo que ella llamaba el suicidio lento de la vanidad. El documento reveló que Elizabeth había sido completamente consciente de los peligros de su rutina cosmética durante años, pero que no podía abandonarla sin perder su autoridad política.
Describió su aplicación de maquillaje diaria como una forma de asesinato hermoso que había elegido en cambio de aparecer ante sus sujetos en su estado naturalmente dañado. Lo más disturbante es que la carta sugirió que la poesía cosmética de Elizabeth no hubiera sido totalmente accidental. Escribió crípticamente de los que me verían pintados en mi casa y señaló que ciertos miembros de su juicio habían encargado de sus rituales de belleza cada vez más peligrosos mientras sabían bien sus efectos tóxicos. La reina parecía creer que había sido la víctima de un asesinato lentamente, llevado a cabo no con espadas o copas de pollo, sino a través de la cuidadosa manipulación de su vanidad y inseguridades. La carta también contaba con su propia análisis de cómo el pollo de la reina afectó a su reina durante sus últimos años. Añadió decisiones que ella no podía recordar y señaló documentos que después regresó, atribuyendo estos errores a lo que ella llamaba el fogón de metal en mi mente. Lo más asombrante de todo, se admitió a periodos de desnudos completos en los que no tenía memoria de horas o incluso días, durante los que temía que otros hubieran rechazado su nombre sin su conocimiento o consentimiento. Las últimas palabras que escribió Elizabeth fueron quizás las más trágicas de todas. Se describió como si hubiera sido un fantasma que asombraba su propio trono y expresó un profundo regreso sobre los sacrificios que había hecho en busca de un ideal imposible de juventud eterna y belleza. La mujer que había dado su nombre a un entero año concluyó su reina con el reconocimiento de que había destruido a sí misma en servicio a una imagen que nunca había sido real al principio. La inmediata supresión de esta carta por James Lafayette y sus consejeros habla de sus contenidos potencialmente explosivos. La revelación de que la reina más grande de Inglaterra había pasado sus últimos años apagándose lentamente a sí misma mientras posiblemente hubiera sido manipulada por sus propias cortes habría derrumbado toda la mitología que había crecido alrededor de la reina de Elizabeth. La carta desapareció a los archivos royals donde permaneció oculta por siglos dejando solo rumores y cuentos de sus contenidos para sugerir el verdadero horror de los días finales de Elizabeth. El 24 de marzo de 1603, en las primeras horas de una mañana fría de primavera, la reina Elizabeth dejó su última respiración en una cámara que había convertido en un monumento a la vanidad que había matado lentamente a ella. La habitación en la que moría era un tablero disturbante de la belleza artificial y la despega natural lleno de espejos que reflejaban nada más que sombras y implementos cosméticos que no podían más disfrazar la realidad de su condición. La mujer que había comandado los mares y derrotado al grande imperio de Europa murió sola a excepción de un par de cortias que eran demasiado asustadas para acercarse a su cama y que se encargaron de las herramientas de su propia destrucción. Las últimas semanas de la vida de Elizabeth habían sido una parodia grotesca de dignidad de la reina. Incapaz de aplicar su usual maquillaje elaborado debido a la debilidad en sus manos, había sido forzada a permitir a sus mujeres, mientras esperaban, pintar su cara cada mañana, aunque el resultado era más mascarilla que visión humana. Los gruesos capas de ceruza aplicadas sobre piel que ahora era más lesión que sangre crearon una apariencia tan distorsionadora que incluso sus servidores más loyales se encontraron con dificultad en mirar directamente a ella. La reina, que había sido aplaudida por su belleza, se había convertido en un viviente memento mori, una recuerda de la mortalidad vestida en los atrapamientos de la juventud eterna. Los atrapos de la muerte de Elizabeth fueron hechos más horríficos por los síntomas de la poesía acústica que finalmente alcanzaron un estado terminal. Sufrió de convulsiones violentas que causaron que su maquillaje aplicado se rompiera y se caería en piezas, revelando la piel dañada debajo. Su respiración se volvió laboriosa y irregular, puntuada por momentos en los que de repente se sentaría y hablaba a figuras invisibles, aparentemente viendo a los sospechos que habían asustado sus últimos meses con mayor frecuencia. Los courtiers presentes durante las horas finales de Elizabeth después describieron una escena de miedo casi supernatural. La cara de la muerte de la reina, parcialmente cubierta por los restos de su maquillaje, parecía cambiar y cambiar en la luz de la lámpara, a veces resemblando a la bella joven mujer que había sido antes, otras veces, revelando las características de la poesía que quedaban debajo de décadas de congelamiento químico. Su famoso cuero rojo había salido a escasez, revelando patas de piel que estaban heridas y descolores de las sustancias tóxicas que habían sido aplicadas a ellas durante 40 años. Lo más distorsionante de todo fueron las últimas palabras de Elizabeth, que sugerían que, incluso en la muerte, permaneció atrapada por la vanidad que había destruido a ella.
Según las cuentas de los presentes, su última declaración coherente fue una solicitud por una lámpara, aparentemente queriendo ver su reflexión una última vez. Cuando no se trajo una lámpara, sus asistentes estaban demasiado asustados por su apariencia para cumplir. Elizabeth se volvió agitada, intentando levantar las manos hacia su cara, como si intentara sentir las características que no podía más ver. Su último gesto era tocar su cebolla, donde sus dientes se quedaron pintados con los restos de la ceruza que había sido su constante compañera durante 4 décadas. El inmediato traslado de la muerte de Elizabeth reveló la plena extensión de la decepción que había rodeado sus últimos años. Cuando su cuerpo estaba preparado para la muerte, las cosméticas tenían que ser retiradas con cuidado para revelar piel tan dañada que bastante parecía sangre humana. El maquillaje basado en LED había creado una forma de momificación química, preservando algunas áreas mientras completamente destruyendo otras. Los investigadores reportaron que el cabello natural de Elizabeth casi se había perdido completamente. Sus dientes eran estampas negras y su piel mostró la característica discoloración azul-gris de la poesía de LED crónica. El descubrimiento de la carta secreta de Elizabeth entre sus propiedades agregó una dimensión final y relajante a la tragedia de su muerte. El documento, con sus revelaciones sobre el verdadero costo de su rutina de belleza y señales de posible manipulación por sus compañeros, sugirió que la reina más grande de Inglaterra había sido la víctima de la más larga y más elaborada asesinato de la historia. La mujer que había sobrevivido a cada amenaza externa de su reina había sido destruida por su propia incapacidad de aceptar el proceso natural de la edad, ayudada y abatida por aquellos que ganaron de su vanidad y inseguridad. La muerte de Elizabeth no solo marcó el final de una era, sino el comienzo de una de las más sucesivas coberturas de la historia. A mediados de la muerte de la reina, su sucesor, James I, había ordenado la destrucción de la mayor parte de la evidencia relacionada con su rutina de belleza y sus efectos mortales. La causa oficial de la muerte fue listada simplemente como causas naturales que pertenecían a su edad, sin mencionar las décadas de poesía que la habían asesinado. La carta secreta encontrada entre sus propiedades desapareció en los archivos de la reina, sus contenidos explosivos ocultos desde la perspectiva pública durante siglos. La prioridad inmediata de James I y sus consejeros fue preservar la mitología de la Gloriana, la reina virgen que había transformado a Inglaterra en un poder mayor europeo. La realidad de los últimos años de Elizabeth, un monarca mentalmente deteriorado que se estaba poisonando a sí misma con cosméticos tóxicos mientras posiblemente estaba siendo manipulado por su propia justicia, hubiera interrumpido la fundación de la legitimidad de Tudor. En lugar de ello, una narrativa construida con cuidado surgió que portaba la muerte de Elizabeth como el paso pacífico del rey más grande de Inglaterra, rodeado por sujetos loyales y seguros en el conocimiento de que había cumplido su destino. La supresión de la verdad sobre la muerte de Elizabeth tuvo consecuencias lejanas para la historia de las mujeres y la comprensión de los cosméticos antiguos y modernos. La naturaleza peligrosa del maquillaje basado en LED era conocida a algunos médicos y químicos de la época, pero este conocimiento no fue ampliamente diseminado, en parte porque la experiencia de Elizabeth se mantuvo en secreto. Cientos de otras mujeres seguían usando estas sustancias tóxicas, sin saber que estaban siguiendo en los pasos de una reina que había sido lentamente asesinada por su propia rutina de belleza. El mito de Elizabeth como la reina virgen inédita, eternamente joven y hermosa, se convirtió en uno de los más poderosos herramientas de propaganda en la historia de Inglaterra. Las portadas, comisionadas después de su muerte, continúan mostrándola con la suave y oscura complejidad creada por su maquillaje, en lugar de depicar su apariencia natural. Esta imagen idealizada se convirtió tan entrenada en la conciencia popular que incluso los historiadores modernos a veces luchan para separar la realidad de la apariencia de Elizabeth de la imagen artificial que trabajó tan duro para mantener. Las dimensiones psicológicas de la tragedia de Elizabeth también tenían implicaciones duras para entender la relación entre el poder, el género y la apariencia en Europa moderna. Su historia reveló el imposible doble bando que enfrentaban a las reinas femeninas. Estaban expuestos a mantener su belleza y desigualdad mientras ejercían su autoridad política, pero las mismas cosméticas que usaban para cumplir estas expectativas podían literalmente matarlas. La muerte de Elizabeth representó el último fallo de un sistema que valoró la apariencia de las mujeres sobre su salud y bienestar.
Quizás lo más disturbante de todo fue la posibilidad, indicada en la letra secreta de Elizabeth, de que su poesía cosmética no había sido totalmente accidental. La sugerencia de que Corteas había encargado de su rutina de belleza cada vez más peligrosa mientras había sus efectos tóxicos resuelve preguntas sobre la naturaleza del asesinato político en la corte de Tudor.